Bueno, el ejercicio es el siguiente. Determinar los espesores del pavimento flexible por el método ASHTO, considerando los datos obtenidos en la vía El Triunfo, Guayaquil, de 4 carriles. Los datos son: vida útil del pavimento igual a 10 años. Tenemos la tasa de crecimiento, que para 10 años tenemos 2015 a 2025, para livianos 2.9, para buses 2,36, para camiones 2,34. La desviación estándar S sub 0 es igual a 0,45. El P sub 0 es el pavimento recién construido. El P sub T es el pavimento final. CAC viene a ser la carpeta de asfalto en caliente, que es igual a 1700 libras. Tenemos también como dato el tráfico promedio diario, que sería de livianos 2000, buses 500, para camiones tenemos 2DA, 2DB y 3A. 2DA tenemos 300, 2DB 180, 3A 100. Tenemos un TPDA total de 3080. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar el eje equivalente. Entonces, como teníamos como dato el TPDA de livianos, tenemos que era de 2000. De buses tenemos que era de 500. De camiones 2DA tenemos que es 300. De 2DB es 180. 3A es 100. D sub A viene a ser el conteo que se realizó, obviamente de un año. Tenemos 365 días, entonces días del año tenemos 365 aquí. Se repiten todos. El tonelaje viene dado por el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, en donde nos especifica con qué tonelaje tenemos ruedas delanteras como traseras. Entonces, para livianos tenemos que el tonelaje es de 1,5 a 2,5, delanteras y traseras. En buses tenemos que es 7 a 11. 2DA tenemos que es 3 a 7. 2DB tenemos que es de 7 a 11, igual que el bus. Y 3A tenemos que es de 7 a 20. Como lo había dicho, el tonelaje podemos verificarlo en tonelaje del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, tanto para livianos, para buses, como también para camiones. Para sacar el factor de camión, el F sub C, recurrimos a las siguientes fórmulas. Para eje simple, rueda simple, tenemos que es la carga, es decir, el tonelaje, sobre 6.6 elevado a la cuarta. Para eje simple, rueda doble, es igual a la carga sobre 8.2 a la cuarta. Para eje tándem es igual a la carga sobre 15.1, esto elevado a la cuarta. Para eje trident es igual a la carga sobre 23 elevado a la 4,22. En este caso el eje trident no tenemos en este ejercicio, ya que eje trident es cuando tenemos cargas de 24 y aquí tenemos máximo hasta 20. Entonces eje tándem es cuando tenemos tonelajes de 20. De eje simple, rueda simple, tenemos cuando son números, por ejemplo, de 1,5, el que tenemos 2,5, también el 7, también el 3 son ejes simple, rueda simple. Eje simple, rueda doble son el que tenemos aquí 11, también como es trasero tenemos es 7,
pero este viene a ser rueda doble. Aquí también rueda doble. Entonces comenzamos. Eje simple, rueda simple de 1,5. Esto va a ser igual a la carga que tenemos aquí de 1,5 sobre 6.6 elevado a la cuarta. Eje simple, rueda simple de 2,5 va a ser igual a 2,5 sobre 6,6 esto elevado a la cuarta. Eje simple, rueda simple de 3 sobre 6,6 esto elevado a la cuarta. Eje simple, rueda simple de 7 sobre 6,6 esto también elevado a la cuarta. Ahora para eje simple, rueda doble, tenemos el de aquí, como lo habías dicho aquí, como es rueda trasera, entonces le tomamos como rueda doble aquí en 7. 7 sobre 8,2 esto elevado a la cuarta. Eje simple, rueda doble de 11 es igual a 11 sobre 8,2 también elevado a la cuarta. Eje tándem de 20, esto es igual a la carga que es 20 sobre 15.1 esto elevado a la cuarta. Entonces resolvemos estas fórmulas y nos quedan estos resultados. Ya, lo que tenemos que hacer acá para sacar FC es sumar. Aquí tenemos para livianos que es 1,5 a 2,5. Entonces del 1,5 tenemos que nos salió 0,0026 más el 2,5 que nos salió 0,021. Entonces 0,0026 más 0,021 nos sale 0,023. Y eso es lo que ponemos aquí en FC. Ahora, para buses de 7 a 11, vemos eje simple, rueda simple de 7 nos da 1,26 más el de 11 que es 3,24. Entonces sería 1,26 más 3,24. Nos sale la suma de 4,5. Acá para 2DA tenemos el de 3 que nos salió 0,043 más el de 7, pero en este caso es el de rueda doble, como está en la parte trasera. Entonces sería el de 3, 0,043 más el de rueda doble 0,53. Nos sale una suma de 0,57. Para 2DB, eje simple, rueda simple de 7, que nos sale 1,26, más 11, que es 3,24. Sumamos los dos, 1,26 más 3,24 nos sale 4,5. Para el 3A es de 7 a 20. Eje simple, rueda simple de 7, 1,26. Más el eje tándem de 20. 1,26 más 3,07 nos sale igual 4,33. Ya. La distribución direccional hay que tener muy en cuenta lo que teníamos como dato. Tenemos aquí una vía de 4 carriles en el sector Triunfo Guayaquil. Ya, entonces la distribución direccional cuando tenemos un carril de ida y otro de vuelta es 0,5. Y si tenemos dos carriles de ida y dos de vuelta es 0,45, que corresponde a lo que estamos haciendo aquí, que teníamos una vía de 4 carriles, donde van dos de ida y dos de vuelta. Entonces en distribución direccional ponemos aquí 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45. Para el D sub C, que viene a ser la distribución por carril, usamos esta tabla donde tenemos especificado para número de carriles en una dirección
Ya, entonces aquí teníamos dos carriles en una sola dirección que corresponde de 80 a 100%. Vamos a escoger 90%. Entonces aquí sería 0.9. Y así en todas. Para la tasa de crecimiento, el FG, teníamos como dato las tasas de crecimiento para livianos 2.9, buses 2,36, camión 2,34. Entonces la fórmula para la tasa de crecimiento es, como podemos ver, aquí está la fórmula para tasa de crecimiento, que es 1 más r elevado a la n y menos 1 dividido para r. R viene a ser la tasa de crecimiento, que es para livianos, para buses y camiones. N es el número de años, que como dato teníamos que la vida útil del pavimento es igual a 10 años. Además, al R hay que dividirlo para 100. Entonces vamos a anotar la tasa de crecimiento para lo que son livianos. 1 más R. R es la tasa de crecimiento que teníamos de livianos. Teníamos como dato que era 2.9. Esto dividido para 100 elevado a la vida útil, que es de 10, menos 1 sobre la tasa de crecimiento dividido para 100. Esto es igual a 11,41. Ya, ahora la tasa de crecimiento para buses. 1 más de buses era 2,36 sobre 100 a la 10 menos 1 sobre 2,36 sobre 100. Esto nos da igual 11,13. FG para camiones, esto es igual a 1 más de camiones era 2,34 sobre 100 a la 10 sobre 2,34 sobre 100 menos 1, y esto es igual 11,12. Ya, estos valores los ponemos aquí en FG. Para livianos nos dice que nos sale 11,41. Para buses es 11,13. 2 de A, 2 de B, 3A son camiones, entonces equivale a 11,12 en todos. Ya, y lo único que tenemos que hacer aquí es multiplicar. TPDA diario anual por FC por distribución direccional por DC por FG, esto es igual al eje equivalente. Eje equivalente es igual al TPDA por el diario anual por FC por distribución direccional por distribución por carril y por tasa de crecimiento. Al tonelaje no le tomamos en cuenta, ya que es la suma que nos salió para poner FC. Entonces sumamos todos los ejes equivalentes parciales y nos sale 6 millones, que es el eje equivalente total. Luego de obtener el eje equivalente, recurrimos a nuestros datos y vamos a sacar ahorita el delta PSI con los valores que tenemos aquí de P sub 0 y P sub T. Entonces tenemos que el delta PSI es igual a P sub 0 menos P sub T. Delta PSI es la pérdida de serviciabilidad. Entonces tenemos delta PSI, que es igual a P sub 0, como tenemos aquí como dato de 4.2, menos P sub T, que es 2,5. Delta PSI es igual a 1,7. Luego tenemos que calcular el módulo resiliente, que lo vamos a realizar por ábacos.
Entonces tenemos que conocer primero el CBR tanto de la base, subbase, mejoramiento y subrasante. Eso también es un dato. Entonces tenemos aquí de base, vamos a ponerle en CBR de 80, de subbase vamos a ponerle de 30, mejoramiento tenemos de 20 y de la subrasante tenemos que es de 4. Ya, para poder calcular el módulo resiliente, entonces vamos a los ábacos. Con ayuda del siguiente ábaco podemos calcular el coeficiente para la capa de base granular. Entonces entramos con el valor de CBR que teníamos como dato, que era de 80. Y esa trazamos con una regla y tendremos el módulo que es de 28.000 y el coeficiente A que va a ser de 0,135. Entonces tenemos aquí para base, gracias al abaco teníamos que 0,135 y el módulo resiliente era de 28.000. Ya, para subbase usamos el siguiente abaco. Asimismo, para subbase teníamos un CBR de 30. Aquí está el 30. Y con la ayuda de una regla, trazamos acá y asimismo acá. Entonces nos saldría un módulo de 15.000 y un coeficiente de 0,11. 0,11 y módulo resiliente 15.000. Ya. El mismo abaco se usa para el mejoramiento. Mejoramiento decíamos que era igual a 20. Entonces tenemos aquí el número 20. Tendríamos por aquí que va a ser un valor de 0,09 y módulo resiliente de 13.000. 13.000 y 0,09. Ya. El módulo resiliente para subrasante es igual a una fórmula que es 1500 de CBR. Ya. 1500 de CBR de la subrasante que teníamos como dato era 4. Esto va a ser igual a 6000. Ya. También tenemos el coeficiente de carpeta asfáltica con los datos obtenidos al inicio. Teníamos que era de 1700 libras. Entonces asimismo entramos al abaco y aquí está el abaco en donde tenemos 1700 libras de estabilidad Marshall y con una ayuda de una regla transportamos al lado izquierdo y nos sale que el coeficiente es 0,4. Aquí está 1700. 0,4. Lo voy a poner por aquí. Me olvidé de poner esta carpeta. Es 0,4. Ya. Y ahora debemos verificar la confiabilidad de la vía. Como teníamos una vía urbana de 4 carriles, vamos a ver la siguiente tabla de confiabilidad. Como podemos ver aquí, tenemos una autopista, entonces corresponde a una interestatal y otras vías, que un sector urbano que es de 85 a 99.9. Voy a elegir un valor de 90. Confiabilidad de 90%. Para entrar a este abaco usamos todos los datos que hemos calculado. Tenemos la confiabilidad, que es de 90%. La desviación estándar, que era un dato, nos daba 0,45. Y con ello lanzamos hasta acá, hasta el stop 1 se lo llama esto. Aquí tenemos el eje equivalente, donde tenemos aquí 1 millón, 5 millones, 10 millones.
el eje equivalente respectivo de nosotros. Luego de ello, tanto para base, subbase y mejoramiento, tenemos que ver aquí. Tenemos aquí el módulo resiliente. Entonces vamos a comenzar con el de base que teníamos aquí, que era de 28.000. Entonces 28.000, esto está en escalas de miles, 20, 40.000. Entonces 20, 25, 28.000 estaría más o menos por aquí. Entonces la línea que quedó aquí, lo empatamos acá y lo mismo hasta acá. Y ahí trazamos una línea recta hasta llegar a nuestro delta PCI que sacamos anteriormente. Nuestro delta PCI era 1,7, estaría más o menos por aquí. Y bajamos la línea y nos queda que ese n para base es 2,8, como tenemos aquí. Lo mismo para la subbase. Subbase teníamos que era de 15.000. Desde aquí, desde este punto, vemos donde nos queda aquí 15.000. Tenemos 10, 15, aquí está 15.000. Línea. Y trazamos una línea recta hasta el delta PCI, que es 1.7. Nos quedaría 3.7 de SN, que es el número estructural. Lo mismo para el mejoramiento. En mejoramiento tenemos que el módulo resiliente es 13.000. 13.000 estaría más o menos por aquí. Lo mismo de aquí, acá una línea recta y lo mismo línea recta para acá, hasta delta PCI 1.7. Y bajamos y nos queda un delta PCI igual a, un SN igual a 4, número estructural. Y estos valores que hemos calculado lo ponemos en la tabla de acá. Tenemos que SN para base nos dio 2.8. Para subbase nos da 3,7. Para mejoramiento nos da 4. Nos había faltado calcular el CBR de la subrasante. Entonces, asimismo, desde este punto cogemos módulo resiliente de 6.000, estaría por aquí más o menos. Y nos sale un valor, donde el delta PCI es 1.7, nos sale un valor de 5 LSN. Ese es calcular los espesores de cada capa. Tenemos las siguientes fórmulas. Para espesor de carpeta asfáltica en caliente es igual al número estructural SN de la base dividido para el coeficiente de la carpeta asfáltica en caliente. Entonces tenemos que SN de la base nos daba un valor de 2.8 sobre el coeficiente de la carpeta asfáltica en caliente, que era de 0.4. Esto nos da un valor de 7. Y las unidades se medían en pulgadas. Aquí hay que considerar los espesores mínimos. Entonces, eso podemos verlo aquí en esta siguiente tabla. Con el eje equivalente de nosotros, que era de 6 millones, estaría en el rango de aquí, de 2 a 7 millones. Para carpeta asfáltica en caliente, el mínimo es 3.5 y para base granular el mínimo es 6 pulgadas. Entonces podemos ver que nuestra carpeta asfáltica nos sale 7 pulgadas, entonces está dentro del rango. Entonces esto sería igual a 7 por el 0.4 del coeficiente. Esto nos sale un valor de 2.8. Este valor 2.8 tiene que ser mayor o igual al SN de la base. 2.8 tiene que ser mayor o igual a 2.8. Entonces podemos ver que es igual. Entonces, ok, está bien. Continuamos con el siguiente. Para el espesor de la base, este es igual. SN de la subbase menos el valor que nos salió aquí. A este lo voy a
poner un nombre, SN asterisco, el 2.8 de aquí, SN asterisco, sobre coeficiente de la base y por un coeficiente de drenaje. El coeficiente de drenaje le voy a poner con una letra M. Vamos a decir que es excelente. Entonces, si es excelente el drenaje, M va a ser igual a 1. Entonces, Sn de la subbase nos dio 3.7 menos Sn asterisco, que está aquí, 2.8, sobre el coeficiente de la base, que es 0,135, por M, que es igual a 1. Esto es igual 6,66 pulgadas. El espesor mínimo para una base es de 6 pulgadas. Vemos entonces que aquí sí cumple, porque es 6,66 pulgadas. Entonces vamos aquí a colocarlo. SN1 asterisco es igual a 6,66 por 0,135 por 1. Esto es igual 0,89. Para comprobar si está bien, tenemos Sn asterisco más Sn1 asterisco tiene que ser mayor o igual al Sn de la subbase. Sn asterisco tenemos que es 2,8 más S1 asterisco es 0,89. Tiene que ser mayor o igual al Sn de la subbase, que es 3.7. Entonces tenemos 2.8 más 0,89. 3.7 es mayor o igual a 3.7. Son iguales, ok. Ahora vamos para el espesor de la subbase. Esto es igual al Sn de mejoramiento menos Sn asterisco más Sn1 asterisco. Para el espesor de la subbase es igual a Sn de mejoramiento menos Sn asterisco más Sn1 asterisco, que es lo que calculamos aquí, que es 3.7, dividido para el coeficiente de la subbase por el drenaje, que era 1. Entonces tenemos aquí 4 menos 3,7 dividido para 0,11 por 1. Nos sale un valor de 2,73. Y el mínimo era de 6 pulgadas. Tanto para base, subbase, mejoramiento, el mínimo es 6 pulgadas. Podemos ver que aquí no está dentro del mínimo. Entonces lo que hacemos es poner SN2 asterisco, poner el número mínimo, que era de 6, multiplicarlo por el coeficiente de la subbase de 0,11 y por el drenaje por 1, nos sale un valor de 0,66. Y para verificar si está bien, sumado Sn asterisco más Sn1 asterisco más Sn2 asterisco tiene que ser mayor o igual a Sn de mejoramiento. Sumamos estos valores, nos sale 4,35, que es mayor o igual a 4. Entonces estaría bien. N total tiene que ser menor o igual a los Sn parciales. Entonces tenemos 2,8 más 0,89 más 0,66 más 0,54 nos da un valor igual 5 menor o igual a 4,89. Es decir, está bien. Con eso tendríamos calculado el espesor para cada una de nuestras capas, donde el Sn total va a ser igual a 5.